Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues resulta que el día de hoy el presidente pide avalancha de votos. Así lo dijo en la conferencia para 2024. Esto para ganar la presidencia y la mayoría en el Congreso. Ustedes recuerdan que cuando el presidente estuvo como candidato en 2028, donde ganó, ustedes recuerdan eso que decía el presidente de voto parejo. O sea, el presidente pedía el voto parejo para Morena y así poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El presidente del día de hoy aborda este tema y créanme que de verdad es muy interesante, porque hay que decirlo, al menos a mí en lo personal, ahora que el presidente toca este tema, o es más, ahora que el presidente llegó al poder, es como, les digo, yo en lo personal he abierto los ojos de lo que significaba esto que pedía el presidente en 2018 del voto parejo. Hoy lo vuelve a decir el presidente y dice el presidente, tengo que decirlo ahora que todavía no están las campañas porque después ya no voy a poder decirlo. Y fíjense, el presidente recordaba un video de Krause, que lo pasaban en las noticias, lo pasaban en cadena nacional, y yo sí recuerdo ese comercial, lo recuerdo perfectamente, de cómo decían, divide tu voto. ¿Qué es lo que decía? ¿Cuál era la campaña en 2018? Decían, ¿cuál es el poder absoluto? Y te daban un sermón diciendo que es peligroso que una sola persona tenga el poder absoluto. Y te decía Enrique Krause en ese comercial en la televisión, decía, te invito a que dividas tu voto. Puedes votar por el presidente que quieras, pero no votes por ese mismo partido en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. ¿Para qué? Para no darle el poder absoluto. Porque decía, es peligroso darle el poder absoluto a alguien. Pero ahora que el presidente habla de ese tema, dice uno, pues lo que ellos querían era no darle, pues de cierta manera, capacidad al presidente de hacer los cambios que el país necesitaba. Prácticamente que querían que si ganaba el presidente López Obrador, estuviera de adorno. Prácticamente lo querían tener amarrado. Esta era su campaña disfrazada de conciencia. Incluso el presidente el día de hoy en la conferencia pues muestra este video y de verdad que los invito a que vean todo este video porque es muy interesante. Les aseguro que no se van a arrepentir de lo que van a ver. Véanlo de inicio a fin y les aseguro que no se van a arrepentir. Les voy a poner rápidamente el video de lo que dijo el presidente, pues ya para no hacerlos perder el tiempo, ya no estar vuelta y vuelta, pero de verdad créanme, ¿cómo es que llega un señor, un presidente como López Obrador, y uno como mexicano empieza a tomar conciencia y uno se empieza a dar cuenta cómo nos tenían engañados? Porque yo me acuerdo que en ese tiempo, 2018, pues, no estaba tan chico, uno decía, no, es que tienes razón, o sea, y uno escuchaba esos comerciales de estos supuestos analistas como Enrique Krause, y uno decía, no, sí, tienes razón, o sea, uno se la creía. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Los invito a que se queden todo el video, les aseguro no se van a arrepentir. Vamos rápidamente a escuchar. Por ejemplo, una elección importantísima, ojalá y consigas 2 videos. Uno de Krause, antes de la elección del 2018, porque no son tontos, son conservadores y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice, divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes.
Imagínense, el presidente del Perú lleva creo que un año, 3 juicios políticos. Uno, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro, acusándolo de delincuencia. Y este último, el extremo, de que se corre el riesgo con él de darle la salida, de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar. Y más en este caso, que lo consideran pues de la sierra, se le añade el racismo. Entonces, no lo quieren. Bueno, pero esto es Krause. Y Aguilar Camín, búsquenlo también. Cuando me dice que soy un tonto, me dice más fuerte, pero no vayan a poner el pi, no lo dejan. Pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. ¿Tienes ahí ya las dos? A ver, es que es muy buena. Miren, supuestamente muy equilibrado y demócrata, ¿no? ¿No tiene audio? ¿No será que son las chachalacas disfrazadas de guacamaya? 13 de junio, a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección. Y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso. Ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección, en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Ahora ponga Aguilar, que son primos. Que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso,
todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego, en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por popular. Está interesante, ¿no? El tema. Entonces, yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca de el miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso. Más, un pueblo consciente, politizado, no acepta una dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Además, hay dos cosas, una que menciona, ¿no? La no reelección, que él se quedó callado cuando reformaron la Constitución para permitir la reelección en el Congreso. Eso se aprobó en la época del periodo neoliberal. Afortunadamente no hay reelección. Entonces, ¿de dónde el poder absoluto? Eso es un tema a considerar. No hay reelección. Y dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato. Eso no existía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, si un presidente se porta mal, a la mitad del sexenio se convoca una consulta y el pueblo decide si continúa o se va, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no. Es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es, vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante. Afortunadamente no se tiene las 2/3 partes, pero se tiene la mayoría simple. Se necesitan 2/3 partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias solo basta con mayoría simple. Entonces, si rechazan, porque no solo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben los partidos, que es muchísimo, de modo que puede ser sin tomar en cuenta al pueblo, hablando de democracia, porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevara a cabo la reforma. Pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición.